sus casas sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad que traigan mis hermanos, Señor, desde que entraron en esa puerta, Dios empieza a orar, Espíritu Santo, toda enfermedad sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero empezar preguntándoles algo. ¿Creen en Dios ustedes? Es algo como que, wow, estamos en la iglesia. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Pero es que yo vengo a hablarles hoy de un Dios sobrenatural. Esa palabra sobrenaturalmente, cuando oramos decimos, Señor, sánala sobrenatural. Y la usamos bastante como cristianos. Pero muchas veces no sabemos ni qué significa la palabra sobrenatural. Y les voy a dar el concepto de lo que significa la palabra sobrenatural. Siguiente diapositiva. Dice que lo sobrenatural se trata de un adjetivo que califica aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. Dicho de otro modo, lo sobrenatural escapa de las leyes naturales. Y como se llama el mensaje, Dios sobrenatural. Dios no es natural, Él está sobre lo natural. ¿Qué es lo natural? Yo nací, crecí, no mucho, pero crecí. Voy a morir en algún momento de mi vida. Igual los árboles crecen y en algún punto de su vida, pues ya hasta ahí llegan los animales igual. Y todo lo que existe en la tierra es natural, la madre naturaleza, le dice. Y todo esto va a desaparecer en algún momento, pero Dios es sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está con la naturaleza de este mundo. Yo soy natural, ustedes son naturales, somos del polvo y al polvo vamos a volver. Pero Dios está sobre lo natural. Históricamente, Dios se ha mostrado a los hombres sobrenaturalmente. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 1. Él empieza a decir, hágase la luz, se hizo la luz, hágase la luna, el sol, las estrellas, la tierra, los animales, el hombre y la mujer. Dios empieza a crear sobrenaturalmente. Pero en ese momento, cuando Dios crea todo lo que nosotros conocemos, no hay hombres hasta que viene Adán. Pero en Éxodos capítulo 7, en su versículo 5, si me lo pueden poner por favor. Éxodos 7:5. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural con el pueblo de Egipto. Dios se manifiesta como un Dios grande, fuerte, que no tiene oponente. Él ha ganado todas las batallas existentes. Eso lo hace, puede ser un Dios que está sobre lo natural. Dios empieza a obrar con el pueblo de Israel, poniendo plagas al pueblo de Egipto. Y dice Dios en Éxodo, voy a demostrar que yo soy Jehová al pueblo de Egipto. Ellos tenían muchos dioses, no sabían quién era el Dios verdadero. Y Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural que solo Dios la podía hacer. Solo Dios. Un hombre no podía llenar de plagas una tierra. Un hombre no puede hacer nada de eso. Y en Éxodos capítulo 14, en su versículo 19, del 19 al 26, si me lo pueden poner por favor. Éxodos 14, del 19 al 26 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, sus carros y sus gentes de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Wow. Dios sobrenatural. Los egipcios tenían dos opciones: creer en el Dios sobrenatural o volver a Egipto, donde venían siguiéndolos un ejército con espadas. El pueblo de Israel no llevaba espadas, era un pueblo, no era un ejército. Mas Egipto sí llevaba a su ejército, y enfrentarse a un ejército sin armas era la muerte segura. Entonces los de Israel empiezan a creer ni en tanto en Dios, era más en Moisés. Y Moisés enfrente del mar dice: ¿y ahora qué hago? Si regresamos nos matan, y si seguimos nos ahogamos. O sea, era el mar. Los que han visto el mar saben que es un lugar inmenso, que no le mira el sol. No se mira tierra. Eran esas dos opciones. Y Jehová le dice a Moisés: levanta tu vara y divide el mar. Hermanos, si usted le dice Dios que se vaya a Amapala o a las playas de Tela y que abra el mar, ¿tendría la fe de hacerlo? O sea, abrir el mar, algo que nunca se había visto en la tierra. Y era sí o sí, porque si no hacía eso, iban a morir. Y sobrenaturalmente, Dios abre el mar. Y qué maravilloso es cuando Dios hace cosas sobrenaturales. Qué maravilloso es cuando no tenemos salida, que decimos: bueno, hasta aquí, ya no hay ninguna salida en nuestra vida. Y Dios sobrenaturalmente hace algo que naturalmente era imposible, pero sobrenaturalmente es posible, porque para Dios no hay nada imposible. También estamos en una época donde el problema es que las personas intentan conocer a Dios por medio de los sentidos físicos: el tacto, la vista, el oído y el gusto. Como cristianos, muchas veces empezamos a dudar de Dios porque nunca lo hemos visto, nunca lo hemos escuchado, nunca lo hemos tocado. Y empezamos a dudar: ¿en realidad Dios existe? Yo oré, mi madre murió, mi padre murió. Yo oré por la enfermedad de mis abuelos, no se sanó, se murió. Y empezamos a dudar porque no lo vemos, no lo escuchamos y muchas veces ni lo sentimos. Y para conocer a Dios es por otro sentido.
Y este sentido está en Hebreos capítulo 11, en su versículo 1. Si me lo pueden poner, por favor. Que muchos se lo saben, yo sé que se lo saben, solo que no se acuerdan de la cita. Hebreos 11:1. Si no, búsquelo ahí, hermanos. Ahí está. Es pues, no, vamos a leerlo todos. Todos confiamos en un Dios sobrenatural y leamos esto y tomémoslo como para nuestra vida a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Este es el sentido que les quiero hablar para conocer a Dios. Es por medio de la fe. Moisés, si no hubiera tenido fe, no lo hace. Como les preguntaba, si Dios les dice, abran el mar, se van a parar y lo van a hacer por sus propias fuerzas. Estoy seguro que más de alguna persona aquí lo haría, pero no es usted, hermano. Como les mencionaba al principio, somos naturales. Mi cuerpo es natural, pero es que cuando aceptamos a Dios, algo sobrenatural llega a nuestras vidas. Y no fue Moisés el que abrió el mar, sino que fue Dios. Pero a Moisés fue Dios quien usó en ese momento para abrir el mar. Y un cristiano sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, usted no va a creer en el Dios sobrenatural. Sin fe, usted va a ir a orar por una persona y no se va a sanar. Sin fe, usted va a orar por sus hijos y van a seguir en lo mismo. Sin fe, no puede tener esa conexión con el Padre, porque es la fe que nos conecta con un Dios que tal vez ustedes no lo han visto, con un Dios que no lo han tocado o no lo han oído, pero es la fe la que nos hace sentir en nuestro corazón que Dios vino, mandó a su Hijo y murió por cada uno de nuestros pecados. Y no sé usted, hermanos, cómo está su fe. Si se siente atribulado, si se siente cargado, si hoy ha venido aquí sin mucha fe, con sueño, si siente que la iglesia es más como, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, en la mañana estoy en la iglesia y después me voy a almorzar y después hago lo que tenga que hacer. No sé cómo está su corazón, su situación en la vida. No sé por qué ha estado orando muchas veces y lo cree imposible. Y créame que es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible en esta tierra. Quiero que vayamos a Josué capítulo 10, en su versículo 12. Si me lo pueden poner, por favor. Josué capítulo 10, en su versículo 12, del 12 al 14. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y hubo un día, no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Volvemos a que Dios usa al ser humano
por fe. Estaban en una batalla los israelitas, no tenían de otra. Si se ponía oscuro iban a perder y iban a morir. Pero viene Josué, un guerrero de Dios, con mucha fe y valentía, dice: sol, detente; luna, detente. Y dice la Biblia que Jehová oyó la voz de aquel hombre. Pero es que ese hombre estaba lleno de fe. Oyó Jehová la voz de un hombre común y corriente, sí, natural, como usted, como yo. Pero es que ese hombre lo hizo con tanta seguridad de que Dios lo iba a hacer. Yo quiero inyectarles hoy, hermanos, fe en el Dios sobrenatural. Dios hace cosas que están fuera de la naturaleza. En la naturaleza lo normal es que empiece el día, el atardecer y oscurezca. ¿Sí o no? La luna, miramos la luna, las estrellas, después otra vez viene el día, después la noche, y así naturalmente, así es. Pero el Dios que está sobre la naturaleza, sobre lo natural, puede hacer cosas sobrenatural. Y si ustedes, hermanos, empiezan a pedir sobrenatural, créanme que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Si tiene cáncer y los médicos dicen: no, hermano, hermana, se va a morir, como dice el pastor que le dijo al doctor, se va a morir. Pero el pastor empezó a creer en el Dios sobrenatural. Dios está sobre lo natural. Si usted, hermano, empieza a creer en el Dios sobrenatural, va a empezar a experimentar cosas que están sobre lo natural. Quiero que vayamos a Job, solo que no me lo pongan, solo quiero leerles como dice Job capítulo 38, solo el título. Jehová convence a Job de su ignorancia. Les invito a que lean todo ese capítulo en su casa. Empieza a explicarle Dios a Job detalle por detalle cómo empezó a crear el cielo, la tierra, los animales, todo lo que existe. Y Job se convence que es ignorante, que no conoce todo a detalle cómo Dios creó la tierra. Y muchas veces podemos decir: una silla se hace con metal, el púlpito se hace, hay parlantes, y podemos pensar cómo se hace. Pero Dios conoce detalles que nosotros no conocemos. En Juan capítulo 9, en su versículo 5, sí ocupo que me lo pongan, por favor. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Siguiente. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Siguiente. Y le dijo: ve a lavarte en el estante de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta ahí. El mundo va a ver cosas que hacemos los cristianos que no tienen sentido. O sea, Jesús mira a un ciego y ¿qué es lo que hace? ¡Qué asco! Y empieza a hacer lodo. ¡Qué bueno! Jesús está haciendo lodo en la tierra y hay un ciego a la par. ¿Qué está haciendo Jesús? Dice la Biblia que Jesús viene. Me imagino que su mano era buen gargajo, por cierto, porque para hacer lodo Jesús andaba bien. Yo creo que andaba gripe, no sé. No andaba gripe porque era Dios, pero Jesús se lo estaba guardando. Él ya sabía qué es lo que iba a hacer. Hace lodo, le unta al ciego en los ojos
Y estoy seguro que los de alrededor, ¿qué está haciendo Jesús? O sea, están untando lodo en su rostro. Eso es asqueroso, ¿sí o no? O sea, que venga yo y haga lodo y después vengo y le junto. No. Ustedes me dicen, hey, ¿qué estás haciendo? Me estás pasando el COVID. Es algo raro, un método diferente, pero Jesús lo hace sobrenaturalmente y le dice, ve, lávate. Y el ciego, pues, claro, tenía el gargajo de Jesús en el rostro, tenía que ir a lavarse. Pero me llama la atención que el ciego va con fe a lavarse y se lava y regresó, ¿qué? Viendo. El mundo va a decir muchas veces que no hay sentido en lo que estamos haciendo. Oye, Walter, ¿por qué estás orando por esa persona que tiene SIDA? ¿Por qué? Si los médicos ya le dijeron queda un mes de vida, ya es letal. Walter, ¿por qué estás orando por esa persona que sabes que la van a operar, que ya está diagnosticado con esa enfermedad y tienen que operarlo para que le quiten eso? No hay sentido, ¿sí o no? No hay sentido, naturalmente no hay sentido en eso. Pero como les vengo mencionando, Dios está sobrenatural. Quiero contarles algo que me pasó, un testimonio. Cuando vivía en Los Pinos, tenía una gavilla. Y una mujer siempre iba a la gavilla y ese domingo no fue. Y yo digo, ¿qué pasó? Entonces pregunto, ¿y por qué no llegó? Es que la van a operar el martes. Wow. O sea, ya con la hoja de que la iban a operar el martes. Era quistes. Entonces vengo yo y vamos a la casa de ella, vamos a orar por esa persona. Y empiezo a orar yo por esa persona y digo, Señor, toma control, quítale toda enfermedad en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Yo lo hice con fe, pero nunca pensé que iba a pasar, la verdad. Pero lo hice con fe. La señora el lunes, no sé, le tocaba, no sé si hacerse los últimos, no sé cómo es el trámite de cuando lo van a operar. Va a hacerse los exámenes como para ya firmarlo, algo así. El lunes que va, yo oré el domingo por la noche. El lunes que va, no le sale nada. Y ella, pero a mí me dijeron que me iban a operar mañana. Y no, háganmelo de nuevo. Sale nada. Y ella, qué raro, se están equivocando. Lo vuelve a hacer y le sale nada. Viene ella, después me dice a mí, porque yo la miré después y ¿qué tal la operación? Y no me operaron. Y yo, ¿qué? No, me salió nada. Y yo en mi mente, wow, Dios es sobrenatural. Amén. Dios es sobrenatural. Y desde ahí aprendí de que si yo oro, Dios lo puede hacer. Y ese fue como mi escuela. Yo dije, wow, es cierto, Dios puede sanar a las personas. Solo lo había escuchado. Solo había escuchado al pastor que lo hace, o los hermanos, oré para esa persona y se sanó, o las personas que pasan aquí a testificar, me sanó el Señor, pero nunca lo había vivido. Y ese día fue, wow, Dios es sobrenatural. Wow. Y ahora me encanta orar. Mi mamá, en una ocasión, viene y me dice, no me acuerdo si era dolor de muelas o dolor de cabeza, no me acuerdo. Vengo yo y solo le toqué la cara aquí. Digo, Señor, reprende toda enfermedad en el nombre de Jesús, sánala. Ahora. Y mi mamá siempre, cuando tiene algún dolor, dice que nunca le volvió a pegar el mismo dolor que le pegó ese día. Pero siempre que tiene dolor, me dice, ora por mí. No, es que vos tenés el poder. No, hermanos, yo no tengo poder. No, yo soy natural.
pero el Dios que está conmigo es sobrenatural. Y Dios puede obrar, Dios puede hacerlo. Si usted lo hace con fe y usted sabe que Dios lo va a sanar, lo sana. En una ocasión vienen donde Jesús y le dicen: Señor, quiero que me sanes, si tú quieres. Y Jesús dijo: sí, quiero. Si quiero sanarte, ¿por qué no? Yo soy Dios, yo puedo hacerlo. Puedo librarte de cualquier enfermedad. Hermano, si usted está en este lugar, es porque Dios lo ha permitido. Y es porque Dios quiere que escuche su palabra. Y es porque Dios quiere que usted sepa que tiene un Dios sobrenatural. No sé por qué usted ha estado orando, ha llorado, ya sea por su familia, por sus hijos, por sus padres, por algún vecino o por alguien que usted le tiene aprecio, un amigo que ha estado enfermo y ha estado luchando por muchas cosas. Pero Dios puede hacerlo y usted está cansado de orar y decir: Señor, tanto tiempo, ya no quiero orar. Pero es que no ha orado sobrenaturalmente, créalo. Dios lo puede hacer. En Ezequiel capítulo 37, del versículo 1, Ezequiel 37, del versículo 1 en adelante, vamos a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Siguiente, sigamos hasta el 10. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Andaban como zombies ahí. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta ahí. Wow. En el mundo vamos a hallar muchos huesos secos, pero secos. Me encantó el testimonio del hermano Freddy el domingo pasado. Esos huesos estaban secos. ¿Quién daba un peso por el hermano Freddy? Un borracho, dice el que amanecía en las alcantarillas. ¿Quién da un peso por un hueso seco? ¿Quién da un peso por un drogadicto? ¿Quién da un peso por esos huesos secos? ¿Quién da un peso por una persona que en cuántos meses o un mes o una semana se va a morir? Miren el banco si les va a prestar. No.
Ezequiel estaba en un valle, dice que el Espíritu lo llevó en un valle de huesos secos. Voy a cambiarle un poco la traducción. El Espíritu nos lleva en un valle de huesos secos. Ese valle es el mundo, y esos huesos secos, la gente del mundo. Profetice, empiece a hablar con autoridad y di: espíritu de vida en un drogadicto, vuelve a este hombre, levántalo. No empiece a ver esos huesos secos, porque si empieza a ver esos huesos secos, no hay salida a decir: no, este ya se murió, ya está condenado, se va a ir para el infierno, allá te voy a ver de arriba. No, hermanos, en nombre del Dios sobrenatural, de Jehová de los ejércitos, empiece a hablar, a profetizar donde no hay esperanza. Familias destruidas, jóvenes destruidos, niños en drogas. A ellos empiece a profetizar donde nadie los acepta, donde son rechazados por la sociedad. Empiece a hablar, a profetizar: tú vas a ser salvo en el nombre de Jesús. No nos enfoquemos como el mundo está viendo a estas personas. No. En Isaías capítulo 61, en su versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Si me lo pueden poner, por favor. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, ¿cómo se llama la prédica? Dios sobrenatural. Y el Espíritu del Dios sobrenatural se ha depositado en usted. Por eso les preguntaba: ¿quién cree en Dios? En una iglesia preguntar que quién cree en Dios es extraño. Pero ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En un Dios que solo está en el templo los domingos? ¿En un Dios que solo vengo a cantarle, a alabarle, ofrendar? Aleluya, gloria a Dios, adiós. ¿Nos vemos, hermanos? Y en mi vida, ¿está creyendo en ese Dios que está en cada instante de su vida? ¿Está creyendo en el Dios sobrenatural, el que provee, el que sana? ¿Está creyendo realmente en ese Dios? ¿O está creyendo en un Dios que solo está en el templo? Dios es sobrenatural. En el mundo las personas están llenas de temor. Hay temor por enfermedades. Ya nos van a poner el chip. Los jóvenes andan perdidos. Ya no hay esperanza para la nueva generación. Estamos llenos, pero muy llenos de temor. Y si Xiomara no es la persona correcta, iba a hacer desastres en esta nación. Y después vuelve Juan Orlando. ¿Estamos llenos de temor? Sí. Estamos pensando bien negativos. Negativamente estamos pensando mucho. Porque nos empezamos a cuestionar de lo que va a pasar en el futuro. Pero como pueblo de Dios, como decía el pastor, las cosas se van a poner peores. Pero como pueblo de Dios, ahí es donde nos vamos a tratar de ser, no vamos a tratar, vamos a ser diferentes al mundo lleno de temor, que está, ¿qué va a pasar? Vienen las guerras. No, el pueblo de Dios va a ser bendecido, va a hablar de la palabra, y ahí es donde vamos a decir: vean que les estuvimos predicando que estas cosas iban a pasar, porque tenemos un Dios sobrenatural, que todo está escrito
y va a pasar, pero ustedes no creyeron, pero todavía hay tiempo para que se arrepientan de sus pecados y puedan llegar a los pies de Cristo. Dios no va a hacer, no los va a destruir. Podemos ver con el pueblo de Israel, Dios no los destruyó, siempre los apartó. A pesar de que el pueblo de Israel siempre fue rebelde, Dios los apartó. Y así va a ser con este pueblo. Sí, vamos a pasar dificultades, problemas, claro que sí, pero es que eso nos va a hacer más fuertes en nuestra debilidad. Vamos a empezar a profetizar sobre valle seco, huesos que ya no tienen esperanza. Sí, ese es mi Dios sobrenatural. Me acuerdo cuando se acercaron a brindarme la palabra de un Dios que sanaba, que me perdonaba. Al principio no creía que va a existir Dios. Pero cuando recibí al Señor, cuando nadie daba un peso por mí, cuando ni yo mismo daba un peso por mí mismo, ni yo mismo me quería, Dios me aceptó tal como era. Y ahí fue donde entendí que Dios no es natural, porque una persona natural no daba un peso por mí. Yo sé que aquí hay muchos que antes de llegar a los pies del Señor, los humanos no daban un peso por ustedes. Pero como Dios no es natural, Dios no es natural, hermanos. Dios no va a ver sus errores, sus pecados. Pudo haber hecho infinidad de cosas en el mundo, pero Dios no es natural. Dios es sobrenatural y Él es el que perdona. Él es el que mete la mano. No sé si ustedes han metido la mano en una alcantarilla, pero de que tenga de todo. Yo en una ocasión me caí en la moto, en una agua así toda lodosa, lisa, y me llené todito aquí de agua sucia. Apestaba, lo que quería era bañarme. Pero espiritualmente hablando, así estaba. ¿Quién va a abrazar a una persona llena de suciedad? Que lleve, no se me acerquen, me van a ensuciar más que ando de blanco. No. ¿Quién va a abrazar a una persona así, naturalmente? Puede venir alguien, lo va a abrazar, sí, lo va a abrazar, qué bonito. Pero solo lo deja de abrazar y se va a ir a bañar, estoy segurísimo. No va a andar apestoso. Pero Dios no es natural. Dios te abraza, te quita lo sucio, te empieza a limpiar y sobrenaturalmente te deja limpio, nítido. Y Dios, yo sé que usted, cada uno de los que estamos aquí, recibieron ese tipo de perdón. Yo me enamoré totalmente de Cristo por eso. Porque yo dije, ¿cómo alguien como yo, Dios, lo puede perdonar, lleno de pecado, lleno de manchas? Y me perdonó. Y yo sé que ustedes también, o están en el proceso, pero aquí están. Yo sé que han recibido una palabra de parte del Señor. Hermanos, como les mencionaba, el mundo está lleno de temor y es hora de que nosotros como pueblo de Dios empecemos a hablar de ese Dios sobrenatural que quita las manchas, que quita el pecado, que lo tira a lo profundo del mar para que no lo recordemos. Esa palabra es la que le va a ir a hablar. Si usted dice, no, yo no puedo evangelizar, nunca he evangelizado, cuéntele, el Señor me perdonó de mis pecados, me salvó y ahora voy a ir al cielo porque he creído en Él y está en mi corazón. Debe empezar a profetizar sobre esos huesos secos que no tienen esperanza, que están llenos de temor, que andan como zombies, que no tienen el Espíritu de Dios, que están esperando todo lo negativo del mundo. Y si usted está esperando eso, lo negativo, Dios le dé paz. Pero usted debe profetizar sobre esos huesos secos que están llenos de temor, porque a eso nos ha mandado el Señor en Mateo capítulo 28, en su versículo 19. Es algo que nos han estado recordando
bastante todo este tiempo. Si me lo pueden poner, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el mundo está lleno de temor. Y sí, y con toda razón. Pero usted ha recibido esta palabra de Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tenga temor, porque Dios es sobrenatural. Y el Dios sobrenatural va a hacer las cosas. Como les leía al principio, Dios es sobrenatural, pero Dios usa personas comunes y corrientes como usted y como a mí. Moisés, Josué, David, y puedo empezar a nombrarlos. Pero es que la fe, si usted tiene fe de ese Dios sobrenatural que va a obrar, lo va a hacer. Quiero finalizar con esto. Nosotros hacemos cosas aparentemente naturales. Yo puedo empezar a orar. Señor, gracias por este día, reprende todo un diablo. No, mentira. Pero yo puedo orar naturalmente, puedo empezar a hablar, ayunar, puedo hacerlo. Los ojos naturalmente lo está haciendo. Pero sobrenaturalmente Dios hace la obra. Sobrenaturalmente Dios está obrando. Cuando yo estoy orando, estoy conectado con el Padre por medio del Espíritu Santo. Sobrenaturalmente. En Juan capítulo 16, en su versículo 8, si me lo pueden poner por favor, Juan 16, 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor estaba hablando del Espíritu Santo. No es usted, por más bonito que predique, por más bonito que evangelice a una persona, no es usted quien la va a convencer del pecado. No. Es por medio del Espíritu Santo. Dios lo va a hacer sobrenaturalmente. Y es eso lo que tenemos que hacer. Dejémonos de temor. Aunque Dios nos diga cosas que están sobre lo natural, hágalo. Porque si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Porque en Dios no hay ningún límite. Usted tiene que empezar a orar con un Dios sobrenatural. Sobrenatural. Siguiente diapositiva. Porque tenemos un Dios sobrenatural. Y quiero que se vaya con esto en su mente, en su corazón, que usted tiene un Dios que está sobre lo natural. Si usted está cansado de evangelizar, sígalo haciéndolo, porque Dios va a orar. El Espíritu Santo es el que va a orar en sus corazones, en los corazones de esas personas. Si usted está orando por un enfermo, siga haciéndolo, porque Dios es el que va a hacer cosas sobrenaturales. Y si usted se siente cansado, órele al Señor, porque Él va a hacer cosas sobrenaturales, porque tenemos un Dios sobrenatural. Si usted tiene una carga, dígale: Señor, en ti deposito la carga, y sobrenaturalmente Él se la va a quitar y nunca más la va a poner. Si usted tiene una enfermedad que años, Señor, sáname, 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 y no ha sido sanado, órele al Dios sobrenatural. El Espíritu de Jehová está sobre usted. Y Dios quiere, claro que sí quiere sanarlo. Usted es su hijo. Jesús murió por usted. La Biblia dice que en esa cruz cargó todos nuestros pecados. Y cuando lo latigaban, todas nuestras enfermedades. Créalo, créalo. Dios es sobrenatural, sobrenatural. Y si usted lo cree, usted lo va a recibir. Tenga fe, hermano, que usted va a ser sano, que usted va a ser salvo. Crea en un Dios sobrenatural.
No crean un Dios natural. Ay, Dios no lo puede hacer porque es natural. No, 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 no. Dios está sobre lo natural. Dios hace cosas que no tienen lógica naturalmente porque Él es sobrenatural. Y Dios está esperando que usted le diga, así como Josué: sol, detente, luna, detente. Jehová oyó la voz de Josué. Usted diga: enfermedad, vete de la vida de esa persona en el nombre de Jesús. Y Jehová va a oír su voz y va a decir: oí la voz de esta persona, y esa enfermedad va a salir fuera sobrenaturalmente. Dios está sobre lo natural. Empiece a profetizar en esos huesos secos cosas sobrenaturales. En esos jóvenes tal vez que están hundidos en las maras, diga: en el nombre de Jesús ellos van a ser grandes predicadores. Y sobrenaturalmente ellos van a ser grandes predicadores. Créalo, hermano, tenga fe, porque Dios lo hace sobrenaturalmente. Creo que nos paremos. Quiero orar antes de finalizar. El pastor ha estado enfermo, para los que no sabían. Hoy vamos a orar sobrenaturalmente, que Dios lo puede sanar. Sí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios lo va a sanar sobrenaturalmente. Amado Padre que estás en el cielo, tú eres un Dios sobrenatural. Estás sobre la naturaleza. Padre, creemos en ti totalmente. Creemos que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y creemos también que hemos recibido el Espíritu Santo. Y hoy, Señor, hablamos a enfermedades fuera de nuestros cuerpos, fuera de nuestros familiares. Enfermedad, vete de la vida del pastor en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos porque eres un Dios sobrenatural. Espíritu Santo, tú tocas ahí la área afectada y tú haces la obra, porque tú eres un Dios sobrenatural, papá. Tenemos fe que tú lo haces. Y así como usaste a hombres comunes y corrientes, así nos vas a empezar a usar a nosotros para hacer lo sobrenatural. Y el mundo verá al Dios sobrenatural a través de sus hijos, a través de la iglesia Cántico Nuevo. Va a profetizar, va a hablarle a los que a nadie les habla. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí se levanta un pueblo de Dios, un pueblo que va a ver cosas sobrenaturales de un Dios sobrenatural, que va a profetizar sobre cosas que en la naturaleza son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tráenos hambre espiritual de ese Dios sobrenatural. Tráenos ese deseo de conocer al Dios sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, yo confío y lo sé y tengo fe que tú lo vas a hacer. Y este pueblo Cántico Nuevo va a ser de los primeros que van a ver ese avivamiento, ese fuego. En el nombre poderoso de Jesús, este pueblo se levanta. Este año 2022 no va a ser igual que el año 2021 y el 2020, donde vamos a estar dormidos. Papá, tú nos vas a levantar con fuego sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar y creemos en ti, que tú ya lo estás haciendo, papá. Muchas gracias, Padre, donde tú en esta iglesia vas a hacer cosas sobrenaturales, donde van a entrar por esa puerta y van a ser sanos sobrenaturalmente. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Walter. Solo quiero dar una oportunidad a todos aquellos que nunca han rendido su vida al Dios sobrenatural. A veces creemos que nuestro Dios es tan natural que no va a hacer nada al respecto de nuestras vidas. Pero Él en realidad nos está llamando al arrepentimiento. Así que yo quiero darle esa oportunidad que usted pueda rendirle su vida a Cristo, porque le ama y porque es necesario que nos arrepintamos de nuestros malos caminos.
Así que si usted quiere hacerlo, hágalo conmigo. O si usted había estado descarriado, hágalo conmigo. Cierre sus ojos y diga: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Sé que tú eres tan grande y tan sobrenatural, nada se puede escapar de ti, no me puedo escapar de ti. Yo te necesito en mi vida. Ven a mi vida y sé mi Señor y mi Salvador. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Solo quiero recordarles que la última semana de enero es la semana de ayuno y oración. Vaya preparándose porque este lugar va a estar lleno toda la semana para orar. El miércoles nos vemos a las 6:30. Los adolescentes, los viernes estamos teniendo vigilias, así que en todo el mes de enero. Así que alístense también. Y bueno, nada más, que Dios les bendiga. Un abrazo.